Delitos contra el honor. En el material de lectura que tienen en la sesión correspondiente a los delitos contra el honor, se hace referencia a una serie de conceptos que en este video vamos a tratar de explicar de manera sencilla. En primer lugar, debemos preguntarnos qué es un delito. Un delito es toda acción de relevancia social y legal que está definida y sometida a una sanción por estar en desacuerdo con la ley penal, es decir, con el Código Penal, ya que pone en riesgo la seguridad común y el orden público. Como señala la definición, para que un acto contrario a la ley sea considerado delito, debe tener necesariamente una sanción que se traduzca en una pena, privación de libertad, días multa, etc., o una medida de seguridad, que implica la rehabilitación, el internamiento en un hospital psiquiátrico, entre otros. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de un delito, se habla de una acción que va en contra del sistema jurídico de un país. Por eso, cuando se trata de un delito, el principal interesado en ejercer la función de sanción es el Estado, en este caso el Estado peruano. Un ejemplo, una diferencia contractual entre privados se puede resolver en el ámbito civil y cada una de las partes contratará a uno o más abogados para que vean sus respectivos casos. Sin embargo, cuando se trata de un delito, es el propio Estado el que se ve afectado y es el propio Estado el que inicia la acusación a través de un fiscal. Otro concepto que han podido leer en la separata es aquel que define el término delito. De acuerdo a esta definición, el delito es una conducta tipificada por la ley, antijurídica, culpable y punible. Tipificada significa todo aquello que está establecido en el Código Penal, como el homicidio, la violación, el hurto o la estafa. ¿Pero qué significa antijurídica? Antijurídica significa toda aquella acción que no tiene justificación alguna. Por ejemplo, el homicidio, quitarle la vida a otra persona, se considera un delito, salvo en circunstancias en las cuales se haya cometido en defensa propia. Entonces su acción tiene una justificación y no sería penada. ¿Qué significa que es culpable? Que el autor de la conducta pudo comportarse de manera distinta a lo que hizo. Es decir, no es lo mismo una persona que comete un delito por su libre decisión que otra que comete un delito empujado por circunstancias extremas. Queda en la autoridad determinar si esas circunstancias justifican el haber cometido o no dicho acto. Punible significa que es una conducta que merece castigo, es decir, el acto descrito en el Código Penal implica una sanción. ¿Y qué es un Código Penal? Un Código Penal es el conjunto de normas jurídicas que un Estado aplica para sancionar aquellos actos que define como delitos. El Código Penal es un documento que ustedes pueden bajar de cualquier institución del Estado en formato PDF. El Código Penal se presenta como el conjunto de normas sistematizadas que representan la facultad sancionadora del Estado, donde la proporcionalidad de la pena y medidas de seguridad son el medio protector de la persona humana y de la sociedad frente a la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Existen tres delitos contra el honor. El primero es el de la injuria, que de manera muy sencilla significa dañar el honor de una persona mediante gestos, palabras o algún tipo de acción, ofendiéndola de tal manera que ésta sienta que ha sido afectada en su imagen o prestigio, incluso desde el punto de vista personal o frente a otros. En la separata también leerán que parte de la sanción es la prestación de servicios comunitarios de 10 a 40 jornadas o con 60 a 90 días multa. El término días multa es un criterio en el que se establece un número de días a un monto determinado y el resultado da la cantidad que debe pagar la persona que cometió dicho delito. La segunda figura de los delitos contra el honor es la calumnia, acusar falsamente a una persona de haber cometido un delito. Como pueden ver, aquí la sanción es mayor. A partir de aquí, la tercera figura es la de la difamación, que de manera resumida implica dañar el honor de una persona de tal manera que aquello que se dice sobre el comportamiento, actitud o forma de ser de la persona pueda llegar a un gran número de individuos. Es decir, el daño es mayor porque aquel mensaje negativo que se da sobre otra persona alcanza una mayor difusión. No es lo mismo decirle inepto a una persona en una habitación que tomar un megáfono, caminar por la calle y decir que una persona determinada es inepta. La segunda figura de la difamación, que es mucho más grave, es de la misma manera dañar el honor de una persona señalando que cometió un delito,
pero usando algún tipo de medio en que esto que estamos diciendo de la otra persona llegue a un gran número de individuos. Desde el momento en que al injuriar o calumniar estamos usando algún medio que permite que aquello que decimos alcance a un gran número de individuos, estamos ya ante el delito de difamación. Y la forma más grave de difamación es aquella en la que usamos medios de comunicación social, que puede ser el libro, la prensa escrita, la radio, la televisión o, en la actualidad, algún tipo de medio digital. Por ejemplo, decirle estafador a una persona a través de un medio de comunicación social sin las pruebas pertinentes es difamación. Como comunicadores es importante analizar la gran cantidad de hechos que pueden tipificarse como delitos contra el honor. El que muchos de estos actos que vemos diariamente a través de los medios de comunicación no impliquen una denuncia penal no significa que no sean delito. De ahí la importancia de ser responsables de aquello que expresamos o decimos al momento de informar y opinar en el ejercicio de nuestra labor profesional.